Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Compartimos y meditamos la palabra Hechos, capítulo 4, versículo 23. Una de las cosas que yo admiro personalmente de alguien, de manera especial de Jesús, era la valentía que tenía, era que nada lo atemorizaba, que nada lo espantaba. Y cuando llegaban a meterle miedo a Jesús, Jesús se encargaba, de acuerdo a los acontecimientos, para darle una respuesta. Jesús no le tuvo miedo ni siquiera a la cruz. Jesús no le tuvo miedo ni siquiera a Herodes. Jesús no le tuvo miedo a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los maestros. Jesús tenía algo muy grande que ustedes y yo debemos aprender. Era celo por el Evangelio. El celo por tu casa me devora. Y Jesús era una persona, decimos en Venezuela, pa'lante. Era una persona que en un momento determinado se sintió solo allá en la agonía y le dijo: Padre, ¿qué pasa? Me siento solo, si es posible, quita este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Jesús, desde pequeño, su vida fue marcada por persecución. Jesús nace, no tiene posibilidades de nacer en un pesebre, en una casa, sino que nace en un pesebre. Cuando Herodes se entera de que nace un rey nuevo, empieza a perseguir a los niños. Y resulta que Jesús se tuvo que ir para Egipto, empezó a ser perseguido, indefenso. José y María cuidaron y protegieron al niño. Dios hizo que al niño no le pasara nada. Cuando tenía la edad de 12 años, Jesús se presenta en medio de los doctores preguntándoles y hablándoles de Dios. Cuando Jesús por allá en Marcos 3:13 llama a los primeros discípulos, los discípulos de Jesús no es que sean valientes, no es que sean personas palantes, no es que sean personas muy fuertes de carácter, de valor. Eran personas llenas de miedo, que cuando toman a Jesús lo agarran y lo apresan para crucificarlo, todos dejan el pelero, se desaparecen. Llama a un Pedro que le gusta portar una espada, que se cree muy valiente, pero en el momento de la prueba sale corriendo. Llama a todos los apóstoles, a uno por uno, que parecen hombres muy valientes, pero realmente están asustados. Y si usted lee, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del, 15, 16 en adelante, estaban los apóstoles encerrados por miedo a los judíos. Y Jesús se presenta en medio de ellos, Juan 20, 21, por ahí 20. Los apóstoles se llenan de cobardía, de miedo por lo que les puede pasar, por lo que les puede suceder. Y es normal que uno se asuste cuando otro le está buscando para quitar la vida, para matarle. Así estaban los apóstoles. Cuando a Jesús se le presenta una persona y le dice: Epa Jesús, el rey Herodes anda buscándote. Jesús le dice: va y le dicen a ese zorro que yo predico la palabra de Dios siempre. A Jesús le decían: los leprosos no se tocan. Si tocas a alguna persona quedas impuro. Y agarraba al leproso y lo tocaba. Agarraba al enfermo y lo sanaba. La mujer hemorroísa fue y lo tocó. No era una persona que se atemorizaba por una enfermedad, que se atemorizaba por un rey. Llegaban los fariseos y decían claramente que querían acusarlo, que querían denunciarlo. Y si usted lee San Mateo capítulo 23 del 1 en adelante, usted se da cuenta de las maldiciones que le dice a los fariseos, de las palabras cómo emplea para decirle a los fariseos: hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Los trata.
de la manera que se merecen, por su mal comportamiento. Y vemos que en el momento en que vienen a apresarlo, sabía que había llegado su hora, sabía que lo iban a traicionar, sabía que tenía que morir y ahí se quedó. No se fue. Y cuando sabía que iba a morir, lo iban a crucificar, clamaba a Dios y oraba a Dios, pero ahí se quedó. Si era la voluntad de Dios, le sacaba de ese lugar. Entonces vemos a un Jesús en la Biblia muy valiente, vemos a un Jesús muy capaz de enfrentar a cualquier persona, vemos a un maestro que da la vida por sus discípulos, que da la vida por sus amigos. La escuela de los apóstoles, la educación de los apóstoles que dura alrededor de 3 años, fue una educación de ver a un Jesús que ni comía por atender a la gente, que sentía compasión del rebaño del pueblo, que sentía un celo pastoral muy grande por las personas. Y eso lo vieron los apóstoles. Resulta que cuando le llega la hora de morir a Jesús, Jesús muere, resucita, va al cielo, los apóstoles se quedan pisando tierra. Y los apóstoles sí tienen miedo de todas esas cosas. Sí tienen cobardía. Pero entonces fue donde Jesús les dijo, cuando yo me vaya les voy a mandar el Paráclito. Llega el día de Pentecostés, llega el día en que el Espíritu Santo desciende sobre ellos y los apóstoles agarran valor, agarran fuerza, dejan de ser cobardes. Miren, la cobardía no es para toda la vida. El miedo, el pánico, la pena no es para toda la vida. A veces nosotros cuando somos niños, a veces nosotros cuando somos pequeños, tenemos muchos miedos, tenemos muchas cobardías, tenemos muchos conflictos internos, fantasmas que nos asustan, que nos acobardan, que nos atemorizan. Pero ya cuando nos hacemos grandes, nos hacemos responsables de la casa, nos hacemos responsables de la renta, nos hacemos responsables de nuestra propia alimentación. De inicio, papá y mamá son los que nos dan de comer. Somos capaces de ir a buscar un empleo o un trabajo. Vamos desarrollándonos, vamos creciendo y vamos llenándonos de valor. Así estaban los apóstoles. Cuando cogieron valor, cuando agarraron valor los apóstoles, nada los detuvo. Y aunque los acusaron de muerte, siguieron adelante. Entonces vemos hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23, que los habían metido preso a Pedro y a Juan. Miren, Hechos capítulo 4, versículo 23. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, estaban presos, volvieron a donde estaban sus compañeros y le contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. ¿Qué era lo que les habían dicho? ¿De qué era lo que les habían hablado? ¿De qué era lo que les habían comentado? Pues los habían amenazado, los habían amedrentado, los habían agarrado, los habían metido preso, los habían humillado, les habían hablado con amenazas para que no predicaran más a Cristo. Los apóstoles habían sido sometidos a tortura psicológica, habían sido traumados, habían sido sentenciados, amenazados. Y fueron y le contaron, miren lo que nos dijeron. Pero me encanta este pedacito que viene. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios. Todos juntos clamaron a Dios, es decir, oraron. Una de las cosas que nos debe caracterizar a nosotros es que en el momento de la adversidad, que en el momento de la persecución, que en el momento de las contrariedades en la vida espiritual, debemos clamar a Dios. Y yo esto lo tengo muy marcado y muy presente. Y a veces cuando por predicar la palabra de Dios, cuando por evangelizar, por hablar duro de Cristo, de las cosas de Dios, me meto en tremendos problemas, lo primero que hago es irme al Santísimo y decirle a Dios, Señor, estoy pasando por un problema. El problema es este,
a ti clamo, pido ayuda. Y a veces les digo a ustedes, ayúdenme a orar. Ahorita en la parroquia estoy predicándole duro a los pastores protestantes, porque se han apropiado de la esperanza de la parroquia donde yo trabajo hasta el punto que no quieren dejarme ni siquiera hacer la misa. Antes de enfrentarlos, antes de predicarles, pido a Dios la ayuda siempre. Sangre de Cristo lávame, sangre de Cristo purifícame y vamos para adelante. Clamaron a Dios y miren la oración de los apóstoles. Señor, tú has creado el cielo y la tierra. Los apóstoles reconocieron que Dios Todopoderoso creó el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Es decir, es el que ha hecho todo. Reconocieron el poder de Dios. Reconocieron que por encima de Él no hay un gobernante, no hay un fariseo, no hay un saduceo, no hay un político, no hay una autoridad. Que por encima de cualquier autoridad está Dios. Tú has creado, tú has hecho, es decir, tú eres más grande y más poderoso que todos. Por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste, ¿por qué se amontinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra el Mesías. Le dijeron a Dios, las naciones, los pueblos, los príncipes, los reyes, miren cómo dejaron a tu hijo, miren cómo se sublevaron, miren cómo se pusieron en contra. En español, siempre el mundo estará en contra de las cosas de Dios. Si usted cree que sirve a Dios, si usted cree que ama a Dios, el mundo no lo ama y siempre se van a sublevar, siempre van a ser contrarios. Nunca las personas de este mundo harán lo que Dios manda, siempre harán lo contrario. Se sublevarán, se pondrán en contra, se irán en contra de las cosas de Dios. Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herodes, Poncio Pilato con paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia había determinado que sucediera. Y entonces el pueblo se puso a orar y a decirle, mire lo que le pasó a Cristo. Los reyes, los Maximito, Herodes y Pilatos se aliaron en contra de Cristo. Siempre vamos a encontrar estas cosas contrarias. Y los apóstoles tenían muy en la mente, hasta en su oración, que no iban a hacer leña verde, sino que iban a hacer leña seca. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Miren lo bonito que tenían los apóstoles. Los apóstoles fueron amenazados. Y le dijeron, Señor, mira cómo me amenaza, mira. Le pusieron la queja a Dios, pues. Se quejaron con Dios, diciéndole que hay gente amenazándolos, que hay gente llevándole las contrarias. Y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. La oración de los apóstoles estaba enmarcada pidiéndole a Dios fuerza y valentía. ¿Qué le faltaba? Pues eso. ¿Qué le faltaba? Pues valor. ¿Qué le faltaba? Seguir predicando. Una de las cosas que debe tener el cristiano, el apóstol de Cristo, es la valentía. Yo sé que a veces muchos de ustedes se preocupan por la manera mía de predicar, por la manera mía de hablar y me llaman y me escriben, me dicen, Padre, deje de levantar tanto la voz, Padre, deje de decir las cosas de esa manera tan cruda, Padre, deje de hablar de esa forma, se va a meter en problemas. ¿Saben qué pedían los apóstoles a Cristo? Valentía. Y la valentía es la ausencia del miedo y es la capacidad de usted para poder decir las cosas como debe decirlas. Y a veces cuando yo le predique a usted y hayan cosas que no le gustan, hay gente que se va del canal, hay gente que se aparta, porque le gusta un padrecito que le diga, pórtese bien, ame a Dios, cuida a su familia, haga el bien y no mires a quién. Esos pañitos de agua se los echa cualquier predicador. Pero un sacerdote valiente, que sea capaz de decirle a la gente las cosas como son, al pan, pan y al vino, vino, es una persona de oración. Es una persona que cree en Dios. Es una persona que se abandona en las manos de Dios. Una persona de valentía es aquella que dice, no tengo nada que perder, en las manos de Dios me abandona, si me quitan la vida, Dios me resucitará. Y va para adelante.
Los apóstoles le decían al Señor, danos ahora valentía para predicar la palabra de Dios. Hacen falta personas valientes que prediquen a Cristo. Miren, yo le aseguro que si en la parroquia La Esperanza, los sacerdotes que han pasado, los que están y los que vendrán, predicamos a Cristo con valentía, no existirían los protestantes. No tendrían cabida los protestantes. ¿Por qué surgen los protestantes? Porque resulta que los sacerdotes nos hemos quedado en las oficinas encerrados, nos hemos quedado allá amarrados y atrapados y no tenemos valentía para predicar. Y cuando vemos a un protestante le decimos, está bien, usted predica lo mismo, es el mismo Dios, es el mismo Señor, lleno de herejías, de mentiras, lleno de errores garrafales, quieren infundir una verdad no verdadera. Y el sacerdote calladito que tiene la verdad, sabe la verdad, no es capaz de enseñarla. Por falta de valentía, las sectas protestantes nos están invadiendo. Por falta de valentía, los cristianos están haciendo lo que se les da la gana. Por falta de valentía, muchas almas se han perdido porque nosotros mismos no hemos predicado la palabra de Dios como Cristo nos manda. Danos valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones y señales y prodigios en el nombre de tu siervo Jesús. Y acompaña esa valentía con milagros, acompaña esa valentía con obras, acompaña esa valentía, Señor, con tu poder. Eso fue lo que pidieron los apóstoles. Y me gusta esto que viene. Al terminar la oración, tembló el lugar donde se encontraban reunidos. Fue una oración tan bonita, tan hermosa, que todos se reunieron, la vivieron de tanto corazón, que el lugar tembló. Los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Y me encanta, porque la oración fue escuchada de inmediato. Deja de estar pidiéndole a Dios dinero, casas, carros, deja de estar pidiéndole a Dios tantas cosas materiales. ¿Por qué no le pides valentía para ir a predicar la palabra de Dios a tu esposo? ¿Por qué no le pides valentía para ir a predicar la palabra de Dios a tus hijos? ¿Por qué no le pides valentía para ir a predicar la palabra de Dios a tus padres? Tu familia se está perdiendo. Tu familia se está desintegrando, se está dañando. ¿Y quién les predica a ellos? ¿Quién le habla de Dios a ellos? ¿Quién les enseña a ellos? Nos hace falta valentía a nosotros los católicos para predicar a Cristo. Nos hace falta valentía a nosotros los católicos para hablar de Dios. El día en que ustedes y yo tengamos valentía y prediquemos a Cristo, las cosas van a cambiar. De resto no van a cambiar. Si usted ve que el padre Marcos predica la palabra de Dios con valentía y no tiene miedo, no se ponga bravo, ore por mí. Le tocaría a usted vivir en la parroquia donde yo estoy para ver las condiciones en cómo vivo y las condiciones en cómo hay tantísimos protestantes y yo tengo que predicarles de esa manera para que ellos comprendan que no van a hacer lo que se les da la gana. Para que comprendan que yo tengo derecho a celebrar la Santa Misa en un lugar y que la gente venga a vivir su fe sin que ellos vengan a colocarme una corneta, sin que ellos vengan a colocarme un culto al lado de la misa sabiendo que la celebración ya estaba planificada. Si yo me quedo de brazos cruzados, si yo digo, bueno, está bien, entonces no hay misa, porque es que los protestantes me pusieron la taguara aquí, el cultico aquí, entonces pues no hay misa, y me pongo bravo y me voy, ¿quién pierde? La gente. Ajá, pero si yo digo al protestante, me buscaron, yo estaba quieto, ahora quieren escuchar al sacerdote, lo van a escuchar. Con un sonido, les pongo un buen sonido, les predico la palabra de Dios con valentía. La próxima vez, antes de meterse conmigo, lo van a pensar. Y van a decir, este padrecito predica la palabra de Dios. Y este padrecito nos dijo un mentiroso, ese curita nos dijo un mentiroso. ¿Por qué será? Porque tiene valentía. Si llegan los borrachos y me forman una taguara, una tarima o lo que sea, y vienen a meterse con la iglesia, y vienen a hacer una actividad como a ellos les ocurre, y yo con valentía les digo las cosas en la cara, les predico la palabra de Dios, yo les aseguro que la próxima vez tendrán precaución antes de meterse con el Padre, o antes de meterse con las cosas de Dios. Si viene cualquier persona a hablarme, a decirme las cosas incorrectas, a torear, si viene alguna persona a humillar, a maltratar, a denigrar, pero se enteran de que hay un sacerdote que es valiente,
que no le va a tener miedo ni pelo en la lengua para decirle las cosas, yo le aseguro que van a mantener el respeto y van a mantener la distancia, porque van a decir, ese cura no se queda callado. Ese cura dice las cosas como tiene que decirlas. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? Que a nosotros, los mismos sacerdotes, nos hace falta hacer esta oración de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Pedirle a Dios valentía para predicar. No tener miedo porque nos quieran vetar. Miren lo que pasó no hace mucho con el obispo. Miren lo que sucedió. Lo denunciaron, lo amenazaron, lo desterraron, dijo, no me voy, aquí me quedo. De Nicaragua, no recuerdo dónde es que. Lo metieron preso por predicar el evangelio. Mire, eso sí es de tener valor. Eso sí es tener valentía. Eso sí es tener los pantalones bien puestos para decirle a la gente mala las cosas que estaban haciendo. Lo metieron preso, ahí está, pagando una condena. Puede ser que lo saquen pronto, puede ser que muera ahí, pero de que tenía valor para decir las cosas la tenía. El día en que ustedes y yo católicos tengamos valentía para decir las cosas de Dios, apoyaremos a los valientes y a los cobardes no les haremos caso. Pero como somos llenos de miedo, como somos cobardes, entonces la iglesia se va deteriorando, se va dañando. La iglesia en vez de crecer va de retroceso. Los protestantes van en aumento, los incrédulos van en aumento, las personas que hacen el mal van en aumento y nosotros los curas callados y los católicos callados. Y tu familia se está destruyendo por falta de valentía. Que esta palabra de Dios nos ayude a comprender que somos discípulos de Cristo y Cristo era valiente y Cristo era pa'lante y Cristo predicaba sin miedo. Que tengamos valor, que tengamos fuerza y si nos falta, vamos a hacer oración y pidámosle a Dios la gracia de poder ser valientes. Que este día ustedes y yo hagamos oración y le digamos a Dios, Señor, dame la gracia de ser valiente para predicar. Que no tenga miedo yo a la hora de predicar. Aunque me tiemblen los pantalones, aunque me tiemblen las manos, aunque me tiemble la voz, que me pueda parar y hacer la oración y que me pueda parar y hacer la predicación. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.